Hoy hablaremos de la fotografía. El término fotografía viene del griego phos, fotos, igual luz, y graphein, grabar. Es el arte y la ciencia de obtener imágenes sensibles, visibles de un objeto. El proceso fotográfico comprende varias operaciones. Primero hay que sacar la foto, es decir, obtener la foto, formar la imagen en la cámara. Luego se revela en un cuarto oscuro con luz roja o verde, con productos netamente reductores. Posteriormente se trata la placa con una solución de hiposulfito de sodio a fin de que se haga insensible a la luz. Con esta operación, que se llama fijado, se obtiene el negativo. Pero la operación no está terminada. Es necesario obtener un negativo del negativo, es decir, un positivo. La máquina de foto, como muchas máquinas de coser, escribir, de afeitar, etc., también tiene varios inventores. En el año 1000 aproximadamente ya Alhazen de Berra inventa un cuarto oscuro para el estudio de un eclipse de sol. Leonardo da Vinci, 1452-1519, inventa una cámara oscura. Es que Leonardo, hombre tan dotado, domina todas las artes y las ciencias de su época. Así se ha llegado a afirmar que Da Vinci conocía lo que Bacon, Galileo, Newton y Harvey descubrieron más tarde. Por eso, frente a la polémica acerca de quién inventó la cámara fotográfica, aparece un dibujo de Leonardo con un corte de un diagrama de cámara oscura, con abertura y pantalla y líneas que muestran el recorrido de los rayos de luz. En el siglo XVIII, el químico sueco Scheele descubre la acción de la luz sobre el cloruro de plata. En 1799, Josier fija imágenes con hiposulfito de sodio. En 1802, Wedgwood publica sobre la acción de la luz sobre el nitrato de plata. Y de 1830 a 1840 se inventa la fotografía. Es decir, Joseph Niepce y Louis Daguerre fijan imágenes de plata en una placa previamente tratada con vapores de yodo. En 1839, Talbot descubre el rollo, esto es el papel sensible. En 1859, Napoleón III, al partir hacia Italia, hace detener su ejército delante del estudio de Desdery en el Boulevard de los Italianos en París para que se le tome una foto del conjunto. Desdery se hizo famoso como fotógrafo en toda Europa, pero dilapidó su fortuna y murió en un asilo. En 1859, Nadar, famoso fotógrafo de grandes artistas, recibe de Napoleón III la orden de fotografiar las posiciones austríacas desde un globo cautivo, y lo hace en la batalla de Solferino. En 1862, en la Guerra Civil norteamericana, se usa mucho la fotografía, incluso desde globos. Las enciclopedias muestran también una fotografía de 1862 en la que el presidente Lincoln conferencia con el general McClellan. Entre nosotros se conserva la imagen de una foto tomada a Manuelita de Rosas en 1840 por John Elliot. Es considerada la más antigua, y Manuelita debió sonreír quieta varios minutos al posar. En 1843 aparece en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires el aviso del primer fotógrafo. En 1860 había en Buenos Aires más fotógrafos que ahora, 60 para 60.000 habitantes. Hoy, en proporción, hay menos casas de fotografía, pues ya abundan los aficionados. Antes, la novia en la boda debía ir al estudio fotográfico, pero hoy se acude al amigo o al pariente que entiende y se obtienen buenas fotografías. En 1868, los hermanos Hayat inventan el celuloide que reemplazará al vidrio. Es decir, que a pesar de que se descubre el rollo, se sigue hasta ahora hablando del vidrio, o sea, de la placa fotográfica. En 1888, George Eastman lanza al mercado norteamericano una máquina al alcance de todos.
su famosa Kodak a $25. Venía con folletos explicativos. Invadió todo el mundo y reinó en las casas por casi un siglo. Solamente sufrió los avatares de la competencia y su más temible enemigo apareció en la última veintena, cuando comenzó a difundirse la Polaroid, la cajita mágica que Edwin Herbert lanzó al mercado a los 63 años de edad y que revela casi instantáneamente la película que sale al segundo de haberla obtenido. Pero de la Kodak y de la Polaroid no seguiremos hablando, pues no se puede nombrar firmas comerciales. En 1906 aparece en Zúrich el primer papel para fotografía en colores, ideado por J. H. Smith. En 1913, el Instituto Geográfico Militar de nuestro país recibe el primer estereoautógrafo por el Zeiss y comienza el relevamiento aéreo y topográfico de la Argentina. En 1968, el satélite norteamericano ESA-6 fotografió grandes sectores de la Tierra con extraordinaria nitidez. En una sola placa aparecían Argentina y Chile. Luego se progresó tanto en fotografía que ya resulta imposible enumerar todos sus adelantos. Baste mencionar la aplicación en ella de los rayos láser. Como se sabe, láser está compuesta por las iniciales en inglés de la frase ampliación de luz por emisión estimulada de radiación. La luz láser es especial porque todas sus ondas son paralelas, especialmente coherentes y forman un haz de luz angosto. Este rayo de luz recorre una línea recta y es lo suficientemente fuerte como para encender un pucho de cigarrillo que está detrás de un ladrillo refractario. Y se puede controlar su dirección con tal precisión que puede cortar un vidrio bien parejito y en medida exacta. Ahora bien, en lugar de colocar una placa de vidrio como antaño, se ha ensayado colocar varias placas de espejos y prismas, y con rayos láser de diferente color se logra una imagen tridimensional y en colores que se denomina holograma. Así la fotografía está llegando a la tercera dimensión. Quiere decir que ya no servirá el chiste del sujeto que envía una foto de verano en la cual se ve solamente un árbol en primer plano y coloca: detrás del árbol estoy yo. En el holograma o foto tridimensional se podrá correr la cabeza hacia el costado y descubrir al sujeto escondido tras el árbol, si es que está. Habrá pues otro chiste menos, el de correr la cabeza como diciendo que desea ver la modelo que está tras el biombo u otro objeto cualquiera. Se podrá ver lo que está ausente en el espacio, es decir, lo que está escondido. Cuando la fotografía llegue a la cuarta dimensión, va a ser peor, porque se podrá ver lo que todavía no está presente cuando se toma la foto, o bien lo que ya estuvo y se fue en el momento de disparar. No tendrá sentido entonces lo que dice un sujeto cuando manda un cuadro sin personaje alguno y afirma que es el retrato de un coronel retirado, o aquel otro sujeto que fotografió solamente los durmientes y las vías de la estación y puso por título a su trabajo Tren atrasado. Con todo, con la fotografía tridimensional habrá otro arte que sentirá celos de la fotografía, la escultura. Así la historia se repite, con los celos. En efecto, cuando apareció la fotografía en el mercado a mediados del siglo XIX, alguien pensó que este nuevo método reemplazaría a la pintura, o al menos a los retratistas. Ello porque en esa época la pintura era realista y se imponía reproducir el paisaje o el personaje lo más fielmente posible. Y allí no se puede competir con la cámara fotográfica. Y en esta dirección vamos llegando a un terreno más movedizo o inseguro, es decir, pronunciarse sobre si la fotografía es una técnica o es un arte, y si es arte, qué jerarquía tiene entre las artes. Una obra de arte no se produce nunca de un modo mecánico, ni por casualidad. Requiere una idea como causa final, pensada previamente por el artista.
Entonces, ¿en qué consiste la idea creadora del fotógrafo? El hijito del fotógrafo puede obtener por casualidad una buena foto tocando sin permiso las cosas que dejó su padre en el estudio. ¿Dónde yace entonces la sensibilidad del artista fotógrafo?
Ya casi sin querer estamos metidos en la polémica acerca de si la fotografía es o no es un arte. Por una parte, para pintar bien hace falta una técnica, conocer las telas, las pinturas, seleccionar los pinceles, las tintas, las emulsiones químicas, las ampliadoras y la luz, etc. Análogamente, en fotografía hay que saber usar el fotómetro, el telémetro, conocer las normas DIN internacionales, o sea, el ASA, en cuanto a la sensibilidad de la película, etcétera, etcétera. Pero en los dos casos no basta eso para hacer un artista. Tampoco basta el buen gusto. No basta el buen gusto para ser un buen fotógrafo. Entonces sigue el problema en pie. ¿En qué punto del proceso fotográfico termina la técnica y comienza el arte? Aunque para muchos es una falta de respeto hablar de arte en fotografía, no queda otro término que nombrarlo así, pues en determinado momento acaba la técnica y comienza un proceso creador. Hay en la foto una composición y un significado, que deben ser armónicos. Pero por otra parte se pueden dar normas para obtenerlo. Por ejemplo, primero, jamás los motivos elegidos deben estar separados por distancias idénticas. Segundo, huir de las líneas rectas y de las paralelas. Si se colocan los planos en diagonal, la foto ganará en encanto. Buscar siempre líneas oblicuas o sinuosas. Tercero, es defectuosa la toma que aleja el motivo principal para resaltar los planos neutros. Los planos neutros están compuestos, por ejemplo, por el agua, el pavimento, la tierra, el césped. Cuarto, en las escenas tomadas de lejos, debe haber un primer plano para evitar la monotonía. Si se elige un primer plano de tinte oscuro situado a escasa distancia de la máquina, se logrará la profundidad y el relieve buscados. Quinto, pero nunca colocar personas a una distancia de 10 o 15 metros, o muy cerca o muy lejos. De lo contrario resultará una composición híbrida, sin encanto. Y sexto, el tema elegido no debe estar ni en el medio ni en el costado. Podemos dar otras normas, pero con ello no llegamos todavía al arte. La composición y el significado deben ser armónicos, pues de lo contrario la imagen no actuará como debe. Una composición puede incluir demasiadas cosas y dejar afuera lo que se necesita para el significado. Cuando hay relación entre composición y significado, hay comunicación con el espectador. Aunque composición y significado son inseparables como forma y fondo, en literatura hay, no obstante, una separación. Y como en la literatura, si se modifica la forma, se modifica el fondo. Así, en la foto, cualquier cosa que se inmiscuya en el material visual, sin que constituya una parte orgánica del sujeto a comunicar, constituirá un factor irrelevante o una intrusión. En esa armonía de aspecto exterior y significado interior yace el arte de la foto. La composición representa la unión, la construcción y el esfuerzo para llegar a la unificación de la forma en armonía con el significado. Dicho significado apuntará al universal, y si en el seno de lo universal logra comunicar un sentido, ya es arte, pues será comunicación de un sentido valioso. Lo curioso es que, por su parte, el pintor sublima y embellece lo antiestético. Así ya Renato Descartes había notado que un perro aplastado por un carro en la calle nos horroriza, pero que el mismo animal pintado por un artista nos parece hermoso. En el caso del fotógrafo parece estar excluido lo feo. Hablamos del fotógrafo artista. En caso del fotógrafo de estudio o profesional es distinto. Si viene un feo a retratarse, no tendrá más remedio que hacerlo. Aunque si es muy feo, quizá convenga que le cobre por adelantado. En fin, hay cuadros llamados feos, como Guernica o Muchacha ante el espejo. Pero en la foto lo feo puede elevarse a arte cuando obedece a una tendencia del momento, y en ese caso se universaliza y se ennoblece. Y esto nos recuerda que una vez unos alemanes le mostraron una copia de Guernica a Picasso y le dijeron: ¿usted hizo esto? No, contestó, lo hicieron ustedes.
Con los grandes inventos ocurre que a algunos se los subestima, como en el caso del cine, que no se pensó nunca en salas de proyección, sino solo al principio en aparatitos individuales para entretener a la gente con imágenes o dibujitos. Y también otros como el caso de la fotografía. A veces se la subestimó, pero también se la sobreestimó. Por ejemplo, François Arago dijo del invento que atribuyó a Jacques Mandé Daguerre: ¿cómo se va a enriquecer la arqueología gracias a la nueva técnica para copiar millones y millones de jeroglíficos que cubren los grandes monumentos de Tebas? Allí tenía razón, pues en vez de copiar los jeroglíficos para mandárselos a algún sabio a otro país, la foto era mucho más fiel. Y añadía: cabe esperar que se podrán hacer mapas de nuestro satélite, es decir, que en pocos minutos se ejecutará uno de los trabajos más largos y más delicados de la astronomía. Y Paul Delaroche, al escuchar este discurso, añadió: a partir de este momento, la pintura ha muerto. Y más adelante expresó que la mente del pintor quiere ser a semejanza del espejo, el cual adquiere siempre el color del cuerpo que en él se refleja y se colma de tantas imágenes cuantos son los cuerpos que se le enfrentan. Has de saber tú, pintor, que no podrás ser excelente si universal maestro no eres, etcétera, etcétera. Pero de todos modos esto es exagerado. Por una parte, no se puede asegurar que la fotografía haya revolucionado el mundo, como por ejemplo el vapor o el automóvil o el aeroplano. La novedad era que en la realidad se estampaba o se sellaba directamente lo que uno quería sobre un matriz. Es decir, que tomaba algo real y se lo inmovilizaba. Porque antes, por ejemplo, la xilografía permitía, por ejemplo, dar 2 ejemplares o más, o quizá mucho más de una misma figura, pero copiada de la realidad. Ahora era la realidad misma, la reproducida, y ahí estaba su novedad. Pero por eso mismo, la reacción de los artistas no se hizo esperar. Baudelaire, por ejemplo, atacó la fotografía argumentando que copiaba servilmente la realidad sin ninguna aportación creativa e intentando competir con la pintura. Pero no hay que irse al otro extremo tampoco. En esta lid, pintura-fotografía, digamos que la novedad que traía la pintura era la siguiente. Primero, abolición de la tercera dimensión, como en el cuadro. Segundo, límites del espacio por el marco del encuadre. Tercero, estructura granular y discontinua del mensaje. Quinto, abolición y alteración del color. Sexto, posibilidad de alterar la escala de representación. Y finalmente, abolición de los estímulos sensoriales no ópticos, es decir, sonido, tacto, color y temperatura. Se venía una nueva cultura de la imagen. Se avecinaba un nuevo arte. Y como veremos, muchos pintores tuvieron miedo, y otros directamente, cuando estaban tirados, o sea, desocupados, se dedicaron a la fotografía. Evidentemente que ocurre algo grave. La experiencia de la realidad se transforma en la experiencia de la realidad fotografiada. Un sujeto puede ver cómo un león está comiendo en África sin tener que viajar hasta el continente negro. Asimismo, el archivo fotográfico reemplaza al archivo de la memoria visual en parte. Es claro que, posteriormente, agazapado detrás de esta nueva cultura o nuevo arte está todo el mundo comercial, o sea, de su industrialización. Ello implica aguantar los avatares del mundo venal y materialista de los anuncios publicitarios, de los afiches de las agencias de turismo, de colocar la fotografía al servicio de la moda, del consumo y de otras formas de explotación. Pero a pesar de todo esto, la fotografía como arte se salva porque siempre queda una foto que no ha sido manipulada por la agencia de publicidad y posee en sí una fuerza representativa, además de la nueva técnica, pues hay en ella unas leyes de composición.
Es difícil hacer una historia de la fotografía. Por ejemplo, la primera fotografía obtenida por Joseph Lipse en el año 1826 fue conocida 126 años después, en 1952. De esto se deduce que la historia de la fotografía en la Argentina, a pesar de los manuales de Becker Casabelle y de Quarterolo y el de Juan Gómez, todavía tiene mucho por escribirse. Del primero, Imágenes del Río de la Plata, Crónica de la Fotografía Río Platense 1840-1940, es decir, de Amado Becker Casabelle y Miguel Ángel Quarterolo, nos servimos para esta parte de la foto en la Argentina. Para lo concerniente a Córdoba seguimos a Efraín Bischoff en parte. Como se sabe, desde el 28 de marzo de 1838 el puerto de Buenos Aires sufría el bloqueo impuesto por Luis Felipe, rey de Francia. Según el Nacional de Montevideo, el restaurador Rosas no aguantaría más de 2 meses. La ciudad de Buenos Aires tenía unos 15.000 habitantes y otros 10.000 en los suburbios. Pero lo que nos interesa es que entre la flota francesa venía la Oriental, fragata en la que viajaba un daguerrotipista, el abate Louis Comte, el que había recibido del mismo Daguerre las instrucciones para operar. En 1840, la Oriental ancló en Montevideo, ciudad floreciente. Traían en el barco un contingente de estudiantes para iniciarse en la marina. Era, pues, una especie de colegio flotante. Así las cosas, una de las primeras fotos que se tomó en el Río de la Plata por el abad Comte fue la de Mariquita Sánchez, en ese entonces ya viuda de Thompson y casada con el cónsul francés. Tuvo que posar 20 minutos, aunque ella escribe en una carta que estuvo 8 minutos sin moverse. Se requerían para un retrato unos 20 minutos. Antes, cuando Niepce comenzó con sus heliografías, se requerían 8 horas. Por ello se tomaban casi exclusivamente paisajes. Una de las primeras, si no la primera foto entre nosotros fue la de Manuelita de Rosas, 5 años después de la llegada de Comte. Fue tomada por John Bennett en el año 1845. Ello porque al levantarse el bloqueo, la Oriental se fue, sin tocar Buenos Aires, rumbo a Chile. En efecto, se firma el pacto Macao-Arana el 29 de octubre de 1840. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, brigadier Juan Manuel de Rosas, acepta pagar las indemnizaciones que reclama Francia y reconoce la independencia como Estado soberano de la República Oriental del Uruguay. Pero la Oriental sale rumbo a Chile por la ruta de Magallanes. Por eso Brasil y Uruguay fueron los pioneros antes que Argentina de la fotografía, porque la fragata estuvo en esos países y casi no alcanzó a estar en Chile. Naufragó en las costas de Valparaíso el 13 de julio de 1840 y la tripulación de 60 hombres se salvó nadando hasta la costa. Pero el abad Comte se había quedado en Montevideo fotografiando y enseñando francés por el método Robertson, tan ventajosamente conocido en París.
Así que Buenos Aires se conformaba con la información que publicaba la Gaceta Mercantil sobre el daguerrotipo, esto es, sobre la fotografía. Y cuando Florencio Varela volvió de Europa a Montevideo, se trajo un complicado aparato de fotografía al cual se aficionó. En una de las primeras fotografías del Río de la Plata, quiso tomar a la familia en casa de Juan Nepomuceno Madero. Nepomuceno Madero, casado con la señora Paula Varela, tuvo 3 hijos. Eduardo Madero, el del proyecto del puerto de Buenos Aires, Florencio Madero, que es el que cuenta esta anécdota, y Corina Madero. Un día espléndido y de calor sacaron afuera un sofá y 3 sillones, en los que se había sentado antes el general Garibaldi. Posaron ahora Juan Thompson, el señor Treserra, Toribio Varela y otros. El tío Florencio, o sea, Florencio Varela, plantó la máquina a la sombra en un ángulo del patio e impartió la orden: no se muevan aunque el mundo se venga abajo. Cabe acotar de paso que la consigna atento o miren que va a salir un pajarito, que se imparte señalando el objetivo de la cámara, viene ya de los inventores de la fotografía. El pajarito subsiste ante otras consignas como por ejemplo cheese o whisky, o mira la caja y verás salir un pajarito. La consigna mira la caja y verás salir un pajarito de Marc-Antoine Godin para mantener quietos a los niños es aplicada con éxito en Buenos Aires y se mantiene ya por siglo y medio. El escocés Mr. Hove decía: ahora manténgase quieto como si estuviera muerto. La cuestión es que había que estar unos 20 minutos quietos para obtener una buena placa. Cuando iban 11 minutos, con todos los varones como estatuas, se hacen presentes unas matronas de Artigas, esposas de los doctores Brunel y Fermín Ferreira, toda gente muy aristocrática. Muy buenas tardes, señores, dijo una de ellas, y los varones como estatuas ni contestaron. Muy buenas tardes, repitió Misia Rosalía, madre del poeta Fermín Ferreira y Artigas. Y como no contestaba, se dirigieron a uno. Muy buenas tardes, señor Thompson. Y este individuo sintió subírsele la sangre a la cabeza. Y hablando como hacen los ventrílocos con sus muñequitos, dijo con los labios quietos: dispensen, no podemos hablar. Y allí siguió una carcajada general y el ensayo de la foto quedó para otro día. La anécdota es relatada por la revista El Hogar, del 25 de mayo de 1910, y se la tiene por dudosa. Lo único históricamente cierto y que puede avalarla es que Florencio Varela es uno de los pioneros de la foto en el Río de la Plata.
Como decíamos, levantado el bloqueo de Buenos Aires, comenzaron a entrar barcos con novedades. Los vestidos de la última moda eran comprados por las matronas de esta ciudad, y llegaron también los primeros daguerrotipistas. John Eliot es el primero. La Gaceta Mercantil del 22 de junio de 1843 dice: el señor Eliot tiene el honor de anunciar al respetable público de Buenos Aires que acaba de llegar de los Estados Unidos provisto de todas las máquinas perfeccionadas del daguerrotipo, sacando con suma brevedad y exactitud los retratos de las personas que gusten honrarle con su confianza y tengan a bien concurrir a la Recoba Nueva, Los Altos, número 56, Plaza de la Victoria. Esto quiere decir en la actual Plaza de Mayo, en la intersección de Reconquista. Eliot no pudo cumplir con lo anunciado y sacó otro aviso el 28 de agosto de 1843, en el que, superados ciertos obstáculos, allí empieza entonces la fotografía en Buenos Aires. En 1844, Eliot saca otro aviso diciendo que el tiempo que insume sacar una fotografía es de 20 segundos a 1 minuto y que concurran a las 10 de la mañana, desde esa hora hasta las 3 de la tarde, tanto los días de sol como en los nublados. Obviamente se dependía íntegramente de la luz solar para el trabajo fotográfico. El precio del retrato con cajita era de 100 pesos, resultaba carísimo y para gente pudiente. Pero todavía no se imprimía en papel, ni se había inventado el rollo. La fotografía era cuestión de profesionales y no se había industrializado casi nada de ella. El profesor austríaco José M. Petzval diseñó con cálculo matemático un objetivo de abertura máxima, foco 3,4, algo verdaderamente notable para la época, que se comenzó a comercializar en Europa en 1841. Y volviendo a Buenos Aires, en 1845 Eliot dejó de ser el único. Se anunciaba otro, Robert Leisz, en la calle de la Piedad número 62. A mediados de 1845 se presentó otro, John A. Bennett, recién llegado de Nueva York, el que dijimos retrató a Manuelita de Rosas. Puso su estudio también en La Piedad, actual Bartolomé Mitre, Altos número 121. Y atendía todos los días menos domingos, de 10 a 3 de la tarde. La novedad de Bennett son los daguerrotipos coloreados. También ofrece la novedad del daguerrotipo iluminado. Hasta el general Urquiza, junto a su familia, fue inmortalizado por una foto de esas iluminadas. Todos estos pioneros ofrecían sus fotografías en las horas de mayor iluminación del día. Muchos de ellos hacían sus tomas en la calle, por no disponer de galerías, pero se terminó la costumbre de posar obligatoriamente horas y horas para un pintor delante de un lienzo. El estudio de Bennett pasó a ser ocupado por Thomas Helsby, hijo de un óptico de cierto renombre. En abril de 1848 propuso retratos que nunca variarían con el tiempo, esto es, con un barniz de oro, especial para los retratos de difuntos. La costumbre de retratar a los muertos se usó hasta hace poco, particularmente en las zonas rurales argentinas. Un daguerrotipo que se conserva en el Museo de Luján fue tomado al coronel Ramón Lista inmediatamente después de su muerte en 1854. Helsby fue colaborador del primer gobernador argentino de las Islas Malvinas, el hamburgués Luis Vernet. En 1852, cuando murió en Francia Jacques de Daguerre, el fundador de este arte, se sugería a los daguerrotipistas de Buenos Aires que llevasen una franja negra. La propuesta era de Fabier y Ledoux. Comenzaba la competencia, y todos ofrecían hacer los mejores retratos, así que Helsby comenzó a poner su firma en las fotos. Pero muchas de las imágenes de los primeros años que han perdurado son anónimas. El retrato de Manuelita de Rosas se conserva en el Museo Histórico Nacional. Rosas, que se expresó despectivamente sobre la fotografía diciendo que era cosa de gringos, posó también, no obstante, para la cámara oscura. Y muchos de los retratos tomados desde 1840 llevan un detalle curioso, la indumentaria coloreada de Punzó.
El entonces coronel Bartolomé Mitre fue retratado en 1842, pero en Montevideo. Otro de los daguerrotipos históricos que se conservan en la Argentina es uno tomado en 1848 en Boulogne-sur-Mer, Francia, al capitán general José de San Martín. Es la imagen fiel y exacta del rostro del libertador. Tomando de modelo ese daguerrotipo, la hija, Mercedes San Martín de Balcarce, realizó en 1854 un óleo de grandes dimensiones, esto es, a 4 años de su muerte. Tanto el óleo como la pintura se exhiben en el Museo Histórico Nacional. Es el retrato que cuestionó muchos otros retratos hechos por pintores y es el que exhibe también el papel moneda argentino. En 1846 se toma un daguerrotipo de Juan Bautista Alberdi y el caudillo riojano Vicente Peñalosa el Chacho tiene una fotografía de 1852 atribuida al estudio Aguiar de la provincia de San Juan. El 3 de febrero de 1852, Juan Manuel de Rosas es derrotado en Caseros y dice: «Señores representantes, es llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la provincia de Buenos Aires y la suma del poder público con que os dignasteis honrarme». Como sabemos, se había mandado un interinato de casi 20 años, porque en nuestro país lo provisorio es lo que más dura. Urquiza dijo: «Ni vencedores ni vencidos», y así como antes se fotografiaban los federales, ahora desfilaron por los estudios de fotografía Urquiza, Garzón, Tomás Guido, Matías Apiola, José María Paz y otros. Eran retratos uniformes con ropa militar o con la levita. En 1854 había 10 estudios fotográficos en Buenos Aires. En 1860 había 50 estudios en el país, un país con 1.200.000 habitantes. El norteamericano Charles de Forest Friedrichs fue un fotógrafo viajero. A los 21 años estaba en Belém, Brasil. Profundamente interesado en la cultura, viajó fotografiando por Recife, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Montevideo. En Buenos Aires, Charles Friedrichs tomó el Cabildo original. El edificio actual, como sabemos, es una reconstrucción de ese, y tomó también la Plaza de la Victoria con la Pirámide de Mayo en su emplazamiento primitivo. La Recoba Vieja, que reemplazaba la Plaza 25 de Mayo de la Victoria, el viejo fuerte que estaba donde está hoy la Casa Rosada, etc. En suma, unos 20 daguerrotipos que permiten ver bien la Buenos Aires de mediados del siglo XIX. La ciudad comienza a crecer. Se dispone de agua limpia, se inaugura el ferrocarril en 1857. El ferrocarril favoreció el desplazamiento de los fotógrafos con su pesado equipo, pero antes fueron en carretas. En carretas llegó a Córdoba en 1858 el citado Thomas Helsley, por ejemplo. Pero ya en 1857, el 9 de junio, el Imparcial señala que acaba de llegar de Buenos Aires un gabinete fotográfico de París que se quedará en Córdoba por un mes y que hace retratos y grupos de familia. El 2 de abril de 1863, el Eco de Córdoba registra el aviso que dice que en la Galería Argentina, calle Constitución 23, hoy Rosario de Santa Fe, en casa de las señoras Bustos, venía un fotógrafo que garantizaba la perfección de los retratos. Los precios son muy baratos, al alcance de todo el mundo. A retratarse, agrega. En 1870 llegó el ferrocarril a Córdoba y en 1871 se realizó la Exposición Nacional. Allí ya hubo varios fotógrafos. En 1882 le rompieron la vidriera a pedradas al negocio llamado la fotografía cordobesa de Jonás Castro. 3 años antes, en 1879, había llegado a Córdoba José Cristiano Freitas Enríquez Jr., portugués célebre por sus trabajos fotográficos, y puso su estudio en calle 9 de julio 43. Y sostenía que es un error creer que en los días nublados no se pueden obtener buenas fotografías, que con el nublado claro la luz es mejor que cuando el cielo está despejado. En 1887, un catalán, Félix Atey, abrió una galería fotográfica que compartió con Palá,
en la calle Santa Fe 32, Nuevos Altos. Y en 1890, el 18 de abril de 1890, cuando desbordó la cañada, obtuvieron fotografías completas sobre el desastre. Félix Atey hizo una colección fotográfica completa de Córdoba, también de Villa María, Rosario y otras ciudades. Desgraciadamente, la mayoría de esas fotos no pueden encontrarse. Tey alardeaba haber obtenido una foto del interior del Teatro Rivera Indarte el 20 de septiembre de 1895, al realizarse una fiesta en la colectividad italiana en la que habló un jovencito llamado Leopoldo Lugones. Dejando a Córdoba, digamos que trabajos del británico Frederick Scott Archer se basaban en el sistema negativo positivo, inventado por Talbot, como dijimos en 1851. Primero se obtenía el negativo y luego la foto, o sea, el positivo. El negativo era en papel y esto resultaba muy caro al principio, pero sería una de las cosas que abarataría luego la foto. Y esto nos recuerda que cierta vez se presentó a una casa de fotos un hombre de color y pretendió que le hicieran un descuento. Conmigo se ahorran el negativo, dijo.
Terminando con esta historia, digamos que Fernando Payet, nacido en octubre de 1880, puso su estudio a los 20 años de edad en Esperanza, provincia de Santa Fe. Araón Castellanos había traído en 1856 unos 1.200 inmigrantes en 3 grupos. Payet documentó esa ciudad, madre de colonias, registrando las más variadas escenas costumbristas: interior de una peluquería, de una panadería, el mostrador de la fonda, etc. Pero todo ello a principios de siglo. Retrocediendo un poco y volviendo a la presidencia de Sarmiento, cuando se funda el Observatorio Astronómico de Córdoba, el director, el profesor norteamericano Benjamin Gould, puso un laboratorio fotográfico y trajo un fotógrafo profesional, que resultó un tránfuga. Un segundo fotógrafo que vino, John Herr, resultó bueno, y se tomaron desde el límpido cielo de Córdoba fotos de la luna y de grupos de estrellas. Luego comenzó el relevamiento aéreo en el mundo. Las fotos que mandó tomar Napoleón III en Austria de un globo resultaron inútiles. En la guerra de secesión se tomaron fotos desde un globo, las que sirvieron al general McClellan. En 1880, un miembro de la Sociedad Francesa de Navegación Aérea, de nombre Joubert, propuso la utilización de barriletes para la obtención de fotografías. William Edding, en los Estados Unidos, logró remontar un barrilete hasta 450 metros con una cámara fotográfica. Con un segundo hilo logró accionar el obturador con la cámara en el aire y tomar una foto de la ciudad de Boston. Y el alemán J. Neubronner presentó en la Exposición Internacional de Navegación Aérea de 1909 fotografías tomadas por palomas mensajeras en vuelo. Esto fue en 1909, cuando las máquinas eran más livianas que los equipos de 50 u 80 kilogramos de 50 años antes. Y 2 años antes, en 1907, fue contratado el doctor graduado en astronomía y geodesia en la Universidad de Berlín, de 24 años de edad, y aplicó en nuestro país la aerofotografía. En 1908 tomó fotos en Tandil desde un globo. Fue la primera experiencia realizada en América Latina. Como pertenecía al Estado Mayor del Ejército, pasó al Instituto Geográfico Militar y luego a la Escuela de Aviación Militar como profesor de aerofotogrametría desde la fundación de esta escuela, y casi desde la fundación de esta ciencia que recién se comenzaba a dictar en Alemania y Francia. Sacar foto desde los aviones nos recuerda, no sabemos por qué, a aquel dicho conocido que asevera que a un borracho le decían fotógrafo de aviones porque siempre tomaba de arriba, y a otro sujeto muy gordo le decían fotógrafo descuidado porque se le caen los rollos. Pero volviendo al daguerrotipo, cuando recién era iniciada la fotografía, el Nacional de Buenos Aires publicó una noticia sobre el artículo de un imaginativo francés. Decía que cuando volvió a su casa, el dueño halló que habían entrado ladrones. La cómoda estaba descerrejada y 3.200 francos menos. Pero no tenía la menor idea, ni existía el menor indicio por donde pudiese descubrir al ladrón, y no tuvo más remedio que sufrir la cosa con paciencia. Se fue a entretener con el daguerrotipo. El instrumento había sido preparado la víspera, y la lámina colocada en el foco de la cámara oscura estaba todavía allí. Pero de repente vio que el dibujo estaba hecho. Ya había sido tomada la foto antes de comenzar el trabajo. Un hombre en camiseta con una herramienta en la mano estaba violando una cómoda. Era el mecánico que había entrado en el cuarto en un momento en el que el sol iluminaba la pieza y que no pudo pensar que el daguerrotipo fuese traidor. La fidelidad de la toma hizo que el juez lo condenase. Y esto de cámaras delatoras o cámaras que nos muestran otras cosas que parece que uno no ve,
nos recuerda también un poco a la cámara Killian, de la cual diremos dos palabras. El ingeniero Clive Baxter hizo las primeras investigaciones científicas. Baxter es experto en poligrafía y en el manejo del detector de mentiras en la policía de Estados Unidos. Un día estaba regando una planta en su escritorio cuando se le ocurrió investigar cuánto tiempo tomaría el agua para llegar de las raíces a las hojas. Le aplicó el detector, que como se sabe, acusando el reflejo psicogalvánico, mide los cambios del cuerpo humano. Colocó los electrodos en los costados de la hoja de la planta, en lugar de colocárselos a un reo, y esperó que la curva del diagrama subiese cuando subió la humedad. En cambio bajó. Eso ocurría en seres humanos cuando tenían ciertas reacciones emotivas. Si los seres humanos eran amenazados, el detector de mentiras mostraba una reacción muy fuerte. Le vino a la mente el pensamiento: quemaré esta planta, y la aguja del polígrafo subió con un salto. Buscó unos fósforos y los encendió, moviéndolos hacia la plantita. Entonces la aguja señaló gran alarma. Siguió observando durante meses las reacciones de las plantas. Cuando dejaba entrar al perro en la habitación, la aguja subía con rapidez. Después de estas experiencias, Baxter hizo nuevos experimentos en varias universidades. Por su parte, Baxter estableció una relación con las plantas, de manera que éstas reaccionaban con alegría cuando él se aproximaba y con tristeza cuando decidía irse. En una oportunidad, tuvo una discusión violenta con un diarero y la cinta del aparato registró que la planta reaccionaba en ese mismo momento con angustia. En la Unión Soviética se experimentó con un ser humano en hipnosis. Se lo colocó cerca de un geranio. Por hipnosis se lo llevó a estados de alegría y luego a estados de temor. Se registró en la planta estados semejantes al del hombre hipnotizado. Y estas investigaciones siguieron avanzando en Rusia. Siguieron avanzando a tal punto que en 1968 se hizo en Moscú el primer Congreso Internacional de Parapsicología, y en 1972 el segundo internacional también en esa ciudad de Moscú. Lo curioso es que la enciclopedia soviética de 1956, es decir, edición de 12 años antes del primer Congreso, decía: telepatía es una ficción antisocial, idealista, de fuerzas sobrenaturales del hombre para percibir fenómenos que, si uno tiene en cuenta la diferencia de tiempo y espacio, no pueden ser percibidos. También en el primer Congreso Internacional de Parapsicología de Moscú, en 1968, se presentaron las fotografías que hacía Kirlian con su aparato. Posteriormente se llamó a este aparato cámara Kirlian o de Kirlian, y hay varias en el mundo y en nuestra provincia. Con este aparato se puede fotografiar en seres humanos, en plantas y en toda cosa con vida. Se puede fotografiar el cuerpo energético que está dentro y alrededor del físico. Es lo que se conoce como cuerpo etérico. Si se le corta a una planta una hoja a la mitad y de inmediato se la fotografía, en la foto aparece la hoja entera y donde se hizo el corte aparece una raya. Después de algún tiempo la parte cortada se hace más débil y como cansada. En el ser humano se pueden registrar por la foto Kirlian los diferentes estados de conciencia: cansancio, enojo, alegría. Todo aparece en el cuerpo etéreo o etérico. También aparecen enfermedades bastante tiempo antes de que se manifiesten en el cuerpo físico. Con esa cámara se han hecho experimentos de los más diversos. Ejemplo, se toma una fila de macetas y delante de ellas un individuo destroza una planta haciéndola jirones. Luego desfilan delante de la maceta varios sujetos, como hacen los reos cuando hay identificación de ladrones o criminales, y entre ellos pasa también el asesino. En el momento en que desfila el destructor de la plantita, las plantas que están en formación vibran de una manera muy diferente. Parece pues que el que trata a las plantas con cariño
tiene más éxito con ellas que el que lo hace por obligación. Al fin de cuentas es porque está más en armonía con todo el universo. Cuando se las trata mal, conscientemente mal, no se desarrollan debidamente. Y esto parece que no es nuevo. Cuando las abuelas se iban de vacaciones, se quejaban a la vuelta de que no le habían cuidado bien las plantas. Algunas decían, las tratan con poco cariño. Otras, más exageradas, nos parecían más exageradas, decían que a sus plantas no se les hablaban, y que desde que ella les habla, se mantienen más rozagantes y hermosas. De todos modos, una antigua tradición de budismo zen japonés, originada en el maestro Panyo, expresa esto, referido a la realidad humana. Dice respecto de una plantita llamada Li: cuando Chang bebe, Li se emborracha.
completando, redondeando un poco lo dicho y agregando otros detalles, digamos que otra diferencia que se registra entre nuestro país y Europa es que en París los intelectuales y los pintores le hacen la guerra y se genera un conflicto entre pintores y fotógrafos. En 1862 se da a conocer un manifiesto que pide protección a las autoridades del Estado contra el avance de la foto. Y Baudelaire, llegando más lejos que los firmantes, dice en su informe al Salón de París de 1859, Salón de Pintura, que es necesario que la fotografía vuelva a su verdadero deber, es decir, vuelva a ser sirvienta de las ciencias y de las artes. En nuestro país el arte de los retratistas, pintores, se vio perjudicado por el daguerrotipo, pero la polémica no llegó a tanto. Prilidiano Pueyrredón y Juan Carlos Morel siguieron haciendo lo suyo y muchos retratos y paisajes de ambos documentan la Argentina de mediados del siglo XIX. Amadeo Gras, un violonchelista que llegó a París en 1827, que actuó en Europa en el King's Theatre bajo la batuta de Paganini y ante el rey Jorge IV, fotografió aquí a todos los gobernadores que intervinieron en el Acuerdo de San Nicolás. El 14 de abril de 1865 la provincia de Corrientes es invadida por tropas paraguayas al mando del general Robles. La Argentina hizo un pacto de alianza con el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay. Francisco Solano López quiso frenar el expansionismo brasileño y pidió permiso para pasar por Corrientes. No se lo dimos y vino la guerra. La matanza de paraguayos fue tal que hasta ahora sobran las mujeres en ese país. De los 100.000 hombres llamados a las armas quedaron 409 entre soldados, suboficiales y oficiales. Se llevaron algunos fotógrafos para documentar tan sangriento y dramático acontecimiento. 10 años antes, en el mundo, se había documentado la guerra de Crimea con muchas fotos, luego la guerra de secesión de Estados Unidos por el fotógrafo Matthew Brady, quien estaba convencido de que la cámara era el ojo de la historia. Entonces, ahora venían las fotos a documentar la guerra del Paraguay. Y se ve en placas tomadas en 1866 el mangrullo del Centinela y una carpita donde se revelan las fotos. En otro, un montón de cadáveres paraguayos y en la tercera, soldados de la División Oriental llevan en una camilla el cadáver del coronel uruguayo León de Palleja. Estas 3 fotos están en la Biblioteca Nacional del Uruguay y otras en el Archivo General de la Nación, pero la mayoría no ha resistido el paso del tiempo. Luego vino la conquista del desierto, que fue documentada por los fotógrafos Pozo, Encina y Moreno. 6.000 hombres partían en el mes de abril de 1879, comandados por el general Julio Argentino Roca. Antonio Pozzo había fotografiado al general Urquiza y a la locomotora La Porteña cuando entró en la estación del Parque. Y junto al norteamericano Gibson Wells, en junio de 1864, hizo un intento de fotografiar la ciudad desde un globo. Se desconoce el éxito de esta experiencia. En 1878, Pozzo fotografió al indomable cacique Pinsen, con la lanza en la mano, lanza que le había puesto el Perito Moreno. Por todo esto, para algunos, el álbum de fotografías que se tiene de la campaña al desierto es ingenua y hasta complaciente. En fin, de estas épocas quedan 500.000 negativos en el Archivo General de la Nación, realizados
por personas particulares y por equipos, muchos de ellos anónimos, y que pertenecieron primeramente a la colección Whitecomb. He rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies, and up a cloudy road. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo. Those riders in the sky. Black and shiny, and their hot breath he could feel. A bullet went through him as they thundered through the sky. They saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yo. Those riders in the sky. A manera de digresión, aunque tiene que ver con el tema, digamos que el primer premio Nobel de Física de la historia fue el alemán Wilhelm Conrad Röntgen, o sea, Guillermo Conrado Röntgen, 1845-1923, quien lo obtuvo en 1901 por su descubrimiento de los rayos X. Röntgen no había estudiado el bachillerato, así que para poder dedicarse a la investigación tuvo que ir a Suiza, porque el Instituto de Física de Würzburgo, su ciudad natal, no lo admitía sin título. En Zúrich estudió matemática y se graduó como ingeniero en maquinarias. Sin embargo, aunque se doctoró a los 24 años, cuando quiso volver a Würzburgo para trabajar, le negaron una cátedra. Solo la aceptaron en 1885, después de haber enseñado en Estrasburgo. Su especialidad era el estudio del calor, en particular aplicado a gases y a cristales. El 8 de noviembre de 1895, Röntgen experimentaba en su laboratorio con un tubo de rayos catódicos cuando observó un curioso fenómeno. Cada vez que él producía una descarga eléctrica, se iluminaba una pequeña pantalla fluorescente que había quedado por descuido en un banco, cerca del tubo. Intrigado, cubrió el aparato con un papel negro, pero la pantalla volvió a iluminarse. El fenómeno cesó solo cuando interpuso una lámina de metal. Para Röntgen era evidente que estaba ante un tipo de radiación desconocida, capaz de atravesar algunos materiales que no dejan pasar la luz
e incluso de impresionar una placa fotográfica. Según Alberto Giudici, a quien seguimos aquí, pasó varios días encerrado en su laboratorio hasta que finalmente llamó a su esposa para mostrarle en qué andaba. Colocó la mano de su esposa sobre una placa fotográfica y lo sometió a este conjunto de radiaciones durante 15 minutos. El resultado fue sorprendente. No se veía la mano, sino solo los huesos y un anillo. La carne de la mano dejó pasar los rayos, mientras que los huesos resultaron ser opacos a esos rayos y no los dejaban pasar. Y entonces bautizó a estos rayos X, porque todavía desconocía su naturaleza. Cuando se acercaba la Navidad, Röntgen redactó un informe titulado Una nueva clase de radiaciones y lo entregó a la Sociedad Médico-Física de Wurzburgo, de la que era miembro. Allí detalló sus investigaciones y las primeras conclusiones sobre esta extraña forma de energía. El texto fue traducido a varios idiomas y no pasaron muchos días hasta que en todas partes se habló de los misteriosos rayos. El 5 de enero de 1896, un diario austríaco confirmó la primicia y la primera radiografía, la mano de la señora Röntgen, apareció en la primera plana de los principales diarios europeos. De inmediato comenzó a especularse sobre las posibles aplicaciones médicas del descubrimiento, y antes de lo esperado, una noticia procedente de Londres conmovió a todos, incluso al mismo Röntgen. Una revista médica describía la primera utilización con éxito de los rayos X en un hospital londinense. Fue así. La radiografía de la espalda de un marinero paralítico mostró un objeto extraño entre la última costilla y una vértebra. Este objeto era la punta de un cuchillo. Gracias a esa imagen pudo ser extraída y al día siguiente el hombre había vuelto a caminar. Röntgen se convirtió en una celebridad y en su honor bautizaron con su nombre a la unidad de medida de sus rayos. Con el tiempo, en Wurzburgo lo cubrieron de honores y se transformó en el científico más célebre de la ciudad. Pero la fama no se le subió a la cabeza. Cuando lo nombraron caballero de la Orden de la Corona Bávara, rechazó el título nobiliario y rechazó la pensión a la que éste le daba derecho. Donó las 50.000 coronas suecas del flamante premio Nobel a una entidad caritativa y se negó a patentar su descubrimiento. Dijo: considero que el trabajo de un científico debe beneficiar a todos sin pensar en las ganancias. Cuando se retiró de la actividad académica en 1919, la Sociedad Alemana de Física lo nombró miembro honorario por su labor en bien de nuestra ciencia y de toda la humanidad, y el decreto iba firmado también por Albert Einstein. Agregando, redondeando, resumiendo y repitiendo parte de lo anterior, digamos también que los jueces de concursos fotográficos deben ser críticos competentes en este arte. Ello nos recuerda que cierta vez un sujeto audaz explicaba a un amigo: me dediqué 10 años a trabajar como crítico de arte hasta que me di cuenta de que no tenía condiciones para ello. ¿Así que ahora te dedicas a otra cosa?, preguntó el amigo. No, ya es muy tarde para eso. Ahora ya soy bastante famoso, contestó. Y en efecto, hoy subsiste el criterio de que para cimentar el prestigio en un jurado hay que repartir palos a diestra y siniestra.
Esa actitud también la emplea el advenedizo invitado a una reunión o a un banquete que le queda grande. Si le toca en suerte catar el vino, opta por rechazar siempre el primero que le sirven. Con ello logra que varios comensales lo tomen por un experto. Pero este método es arma de doble filo, porque si le dan a probar un excelente vinillo francés y lo rechaza ab initio o de entrada, el mozo se va a dar cuenta de que a semejante catador le puede traer una botella de un 3/4 de aquellos de 3 pesos, mezclado con un poco de tinta de lustrar zapatos, y no lo rechazará. El simple buen paladar para ciertas comidas no basta para catar buenos vinos, como tampoco el simple buen gusto no basta para criticar un trabajo fotográfico, ni tampoco para criticar un lienzo o una escultura. Algunos aceptan la invitación como críticos o jueces de fotografía, pero nunca aceptarían la misma misión como jueces de una muestra plástica, y la aceptan por pura vanidad. Creen en su buen gusto y creen que ello basta. Es necesario el buen gusto, pero no es suficiente. Si para decorar un dormitorio podemos ordenar los muebles a nuestro criterio y salir del paso, esa alegría puede durar hasta que llamemos al decorador de interiores para que nos dé su opinión. Enseguida nos hará ver que el conjunto es algo desastroso. De inmediato modificará la posición de algunos elementos como cuerdas, libros, lámparas, cuadros y otras cosas, y nos dirá dónde deben ir otros, y el conjunto quedará estéticamente bien. Esa composición también se da en la fotografía. En la construcción de un trabajo artístico con elementos abstractos, tales como la forma, la textura, el equilibrio de las formas, lo que da ese significado, y también el equilibrio de los valores tonales y de los colores. Lo que el artista fotógrafo presenta es, como hemos dicho, una composición y un significado. Esto es, un aspecto exterior tangible y un significado interior intangible. Y en los dos campos se dan una serie de normas y valores universales que ya están enraizados subconscientemente en la humanidad. El fotógrafo que necesita dar un informe visual que impresione como noticia o novedad está cumpliendo otra misión que no es la del artista, es la que exige el periódico sensacionalista. Ergo, no es artista. El artista, como el escritor, como el poeta, como el plástico, en suma, deben ser en primer lugar sinceros consigo mismos. A partir de allí, los símbolos que lo inquietan en los sueños u otros que lo atraen a nivel consciente y lo emocionan, todo eso cobrará vida y podrá elevarse si tiene fibra de creador, pero siempre con el valor verdad como fundamento. Esa verdad mostrará una estructura coherente, una estructura que no se derrumba. Por suerte, pues, el arte es un quehacer en que subsisten o perduran todavía aquellos que nunca hacen fraude.